Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Esta es otra edición de Error Tipo 2. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Marina Del Poyeto. Bueno, es economista y a mi juicio es la economista que mejor hace las cuentas en la Argentina, ¿no? No tan solo es una cuestión de interpretar cómo pueden venir las cosas, sino además medir algunas magnitudes, algunas variables en un país que se ha caracterizado por tener muchas inconsistencias, ¿no? Bueno, ahí veremos cómo las cosas se van equilibrando o desequilibrando y en qué tiempo. Marina, muchas gracias por la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Como nos conocemos hace algunos años y yo sé de tu velocidad mental, me voy a animar a plantear algunas respuestas, preguntas, de las que espero unas respuestas directas, ¿no? Eh, Dale. sin demasiado preámbulo, ¿no? Ok, ¿qué es lo que está mal de este plan de estabilización? Si vos tuvieras que resumir a tu juicio y con tu conocimiento y la lectura de tus datos y con tu experiencia, decir, mira, esto no cierra. La pregunta Y quemarropa. yo lo primero que te diría es los programas de estabilización que funcionaron Sí. tienen tres componentes, Mm, cuatro componentes te diría, ¿no? Digo, el primero es, primero cambian los precios relativos, alinean los precios relativos antes de buscar el ancla. El sí. segundo, se tiene una consolidación fiscal que es duradera en el tiempo, que te permite empezar a limpiar el balance del Banco Central y fundamentalmente cortar el financiamiento monetario. Sí. Obviamente el balance del Banco Central tiene que estar de alguna forma saneado para empezar a hablar. ¿Requerís alguna construcción de un ancla que no sea solamente cambiaria? A mi Ujú, juicio, el ancla es monetaria. ujú. Y el último punto es, buscan algún mecanismo, ya sea de indexación de contratos hacia adelante, digamos, en un contexto de baja en la inflación, o de desindexación de precios, ¿no? Digo, pero buscan algún mecanismo de estabilización. Entonces vos me decís, ¿qué es lo que tiene este programa? Este programa tuvo en el arranque un intento de ordenar los precios relativos con la devaluación ¿no? El salto del tipo de cambio de 120% del tipo de cambio de 360 a 800 pesos. Sí. A mi juicio, en el arranque, la decisión de no reestructurar los contratos y de ir a una combinación entre, yo digo, status quo y licuación era correcta. ¿Qué es lo que a mí no me gusta del programa? Lo que no me gusta es, primero, la devaluación se hizo en forma amplificada con el impuesto país, lo cual te cierra aún más la economía. El esquema de pago en cuotas de importaciones, de nuevo, es una cierre adicional de la economía que te permite al Banco Central comprar dólares mientras estás mandando el 20% de las exportaciones al contado con liquidación. Y yo creo que eso es una de las principales contradicciones que tiene el esquema. Pero espera, porque dijiste muchas cosas que vas pensando muy rápido y vas diciendo muy rápido y a todos los de a pie nos cuesta seguirte y vale la pena hacer un zoom sobre algunas cosas de estas, ¿no? Milei le gusta compararse con Menem, de hecho inauguró ahí su busto dentro de los presidentes y ve un parecido en la convertibilidad, que no es dolarización, pero tal y cual. Y entonces hay como un aire de los noventas. Entonces, lo primero que debiéramos decir a la hora de hablar de un plan de estabilización es que la condición en la que entra mi ley es diferente de las 90, digo, porque eso me parece que va de suyo con lo que vos acabas de contarnos. O sea, las situaciones de arranque son muy diferentes. ¿Entendí bien? Las situaciones de arranque son diferentes. La situación de arranque de la convertibilidad no es la situación de arranque del gobierno de Menem. Acordate que el gobierno de Menem, antes de llegar a la convertibilidad, tuvo primero el plan Bungiborn, Sí, que terminó en una confiscación de depósitos con el plan Bonex, sí, una segunda hiperinflación a la heredada del gobierno de Alfonsín, sí, y tuvo todo un año, que fue el año 90, donde Arman González hizo el ajuste fiscal sí. en simultáneo con las privatizaciones, recompusiste las reservas del Banco Central Sí, González y Fraga compraba. cuando, Ujú. Sí, González cuando Fraga se Cavallo compró los. asume, Sí, estaba hecho el trabajo se sucio. compró 4.000 millones de dólares. Entonces, Eh, cuando Cavallo asume, impulsa el tipo de cambio, es una nueva devaluación, lleva el tipo de cambio de 6.000 a 10.000, y a 10.000 vos tenías una relación de perfecto. convertibilidad Ok. donde las reservas te cubrían la base O sea, había monetaria. un gran laburo Pero la, previo a Cavallo hecho que le limpió mucho la cancha. Igual que se la limpió a Kirchner, probablemente Remes, Lenikov y Labaña. Así sería.
Sí, el balance del Banco Central estaba corregido, pero Mm, además estaba corregido, tenías una cosa adicional, que es que vos habías tenido un acuerdo político entre Alfonsín y Menem. sí, Acordate que la elección se hace en mayo del 89, sí, el cambio de gobierno era en octubre del sí, 89. sí, En mayo del 89 la inflación había subido al 200% mensual, estabas en plena hiperinflación y no había forma de que Alfonsín transite esos meses sí. hasta el cambio de gobierno sin un problema mayor. Entonces, la negociación con Menem para anticipar el cambio de gobierno a julio, él Ujú. asume el 9 de julio, fue el paso por el Congreso de dos leyes, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, Sí, ok. que fueron la base fundamental de todas las De todas las reformas transformaciones. que Ok, hizo. es buen punto. Entonces, Exactamente. no estamos en igual situación, ni mucho menos. Estamos muy Y te lejos. agrego una más, te Sí, agrego dos más si querés. El mundo estaba yéndose al consenso de Washington. sí, Se había caído el muro de Berlín en el año sí, 89. En los 90 el mundo había una agenda para las economías emergentes sí. que era clara, era clarísima. Y la otra es, en el 93 en Argentina, pero ya a principios de los 90 estuvo toda la reestructuración de las deudas de las economías latinoamericanas, generadas, si querés, por los petrodólares en los Sí, los 80 Brady, que habían claro. mantenido a todas las... Y Por eso, el Brady claro. te liberó, si querés, el Ok, mercado de deudas. pero Vos arrancaste con la deuda saneada, con el balance del Banco Central saneado y con un acuerdo político que te permitió, si querés, empezar con las sí. reformas estructurales, ¿no? La agenda micro que te sostuvo, si querés, Y el cambio déjame en la productividad y que déjame tuvo la y convertibilidad. déjame preguntarte esto, porque hoja del Banco Central sañada, será por el plan Bonex o porque se incineraron los pesos o por lo que fuera. eh, Ambas. y a un punto que hiciste antes y que quiero retomar, me parece muy significativo, con precios relativos corregidos. Entonces, me da la impresión que es como que ese proceso acá no solo que no se terminó, sino que quedó un poco a mitad de camino. Y me gustaría meterme un poco en eso, porque no es lo mismo que una economía vaya a arrancar a una transformación de más productividad y de más inversión con precios relativos corregidos, a un escenario en donde por todo lo que estamos diciendo, además los precios relativos quedaron un poco desordenados. Venían muy desordenados y no se ordenaron del todo. ¿Estoy mal o estoy bien? No, estás bien, está bien. Reconocer que en la convertibilidad, al haber anclado el dólar allá arriba, el dólar se te empieza a trazar. Vos tuviste inflación en dólares los primeros dos Sí, años, cerca del 45% de inflación en sí, dólares hasta el 93. sí. Y lo segundo es que la corrección tarifaria de verdad vino después de las privatizaciones. O sea, primero vendiste las empresas y después subiste las Sí, tarifas. sí. Con lo cual, la convertibilidad tuvo un esquema, si querés, de deflación de precio de los bienes en un contexto de un aumento muy violento del desempleo. Ujú, ujú. ¿Y ahora qué con los precios relativos? ¿Cómo juegan? Y ahora vos arrancaste con un tipo de cambio muy arriba, pero la inflación de estos meses te lo está erosionando realmente muy rápido. O sea, Mm, tan rápido como se lo erosionó a Massa la devaluación que tuvo en agosto del año pasado. O sea, la ventaja cambiaria empieza a perderse. Y si seguís usando el crawling peg al 2% hacia adelante, con una inflación que el mes pasado cuadruplicó, el 2% de devaluación, y este mes probablemente lo duplique, un poco más que lo duplique, bueno, digo, la tendencia al atraso cambiario es muy grande y la verdad que la agenda microeconómica que vos tuviste en los 90, en términos de mejoras en la competitividad sistémica, pero también de apertura de la economía que te desplomaron, si querés, los precios internos de los bienes. Hoy acá no los tenés, hoy acá mm, estás conviviendo con precios de los bienes muy caros, con una economía que es muy cerrada. Hoy la paridad de importación en la mayor parte de los productos en Argentina es el doble de lo que valen afuera. Y eso, la verdad que es una limitante muy grande, si querés, al intento de corregir los precios relativos, mientras las tarifas empiezan a subir, pero cuando las tarifas empiezan a subir, como tu objetivo es poner la inflación en el 2%, empezaste a dar marcha atrás con la corrección tarifaria que habías anunciado. O sea, la mm, verdad que cambiar precios relativos es un despelote. mm. Políticamente es muy complejo, o sea, porque implica meterte con la distribución del ingreso. Sí, espera. Te quiero hacer unas preguntas antes de ir a la distribución del ingreso, ¿no? A mí me gusta decir, no sé por qué se me ocurre, y vos me corregís porque para eso estás, es que Milei se le puso como una imperiosa necesidad de ir a alguna estabilización y a un equilibrio fiscal y a un control monetario un poco más razonable. Pero después de que cerró este esquema, dijo, bueno, a ver,
ustedes en la micro hagan todos los ajustes que faltan. Yo me encargo de tratar de que las cuentas cierren 0 a 0, un mes, 2, 3, 4, 5, para mí eso me parece increíble, pero va yendo. Sí, bueno, pero ahora toda la recesión pasa del otro lado de la red de vóley, ¿no? Y de este lado hay una recesión espeluznante, de unas caídas de ventas furiosas comparadas con el año pasado, por supuesto. La recuperación del segundo trimestre, que no creo tampoco sea primaveral. Y las empresas que venden muy poco, empieza a haber alguna amenaza de desempleo. Está bueno eso de decir, bueno, ok, vamos a tratar de corregir los precios que se pasaron de largo con una recesión gigante. Hagan ustedes lo suyo de su lado, a ver si se encargan las empresas de meterle más productividad a esto. O sea, está bueno confiar en una gran recesión un poco promovida por necesidad y otro poco por plan para reacomodar esto, o eso tiene algunos problemas. A ver, yo uso un triángulo como disparador en las presentaciones, ¿no? Digo, un poco como arrancaste vos con tus preguntas, es la inflación en Argentina, una vez que superó el 100% en 2022, 200% en 2023, es un bicho distinto a lo que es la discusión sobre la inflación en el mundo. O sea, no es solamente una inflación de demanda, hay una inflación estructural y obviamente hay un problema monetario. Tenés las tres cosas juntas. Si querés, es mucho más parecido al análisis de la inflación que tuvo Argentina desde el 75, desde el Rodrigazo, hasta la convertibilidad. Y vos tuviste múltiples programas de intentos de estabilización desde el Rodrigazo para acá. El único que funcionó es la convertibilidad. Sí. Y la convertibilidad lo que tuvo es una combinación de tres cosas, ¿no? Los tres vértices de un triángulo que yo menciono. Uno es un programa macro, ¿no? Digo, que a mi juicio tuvo un ancla cambiaria rígida que terminó convirtiéndose en un problema y creo que fue el principio del fin, digamos, de cómo termina la convertibilidad. Creo que estaba en sus orígenes el problema. O sea, poner un tipo de cambio fijo en un mundo de paridades flexibles creo que es un problema. La segunda es la agenda micro. La convertibilidad tuvo una agenda micro importantísima, o sea, la convertibilidad rediseñó el funcionamiento, si querés, de la economía. Sí. No solamente, digamos, el decreto de desregulación de la economía, sino que rediseñó el esquema fiscal, rediseñó el esquema previsional, Sí. rediseñó cómo se distribuía el federalismo, las provincias Sí. gastaban en salud y Sí. educación, la nación se hacía cargo. O sea, hubo un reordenamiento del Estado y detrás de ese reordenamiento del Estado hubo un cambio en las condiciones en las cuales empezaron a operar las empresas. Sí, un espacio de Entre productividad otras, distinto, claro. la apertura, yo lo llamo productividad sistémica, o Claro, sea, la claro, productividad está sistémica bien, tiene que está ver con bien. el esquema Sí, está tributario, con el bien, está esquema bueno el nombre. laboral, con el esquema, con la Sí, claro, infraestructura, está bien. con las reglas del juego en las cuales operan las Ujú. empresas. Pueden ser muy productivas de la puerta para adentro, pero operan en un entorno donde los precios internos de sus insumos Sí, están definidos por la productividad sistémica, si la sí, economía es más abierta o más cerrada. Bueno, eso, la convertibilidad tuvo un cambio estructural. O sí, sea, sí. que no te alcanzó para evitar el aumento del desempleo frente al programa. O sea, en el gobierno de Alfonsín el desempleo era 6, en la convertibilidad, antes de que arranque la recesión, en el año 98, el desempleo era 17, 18%. O Mm. sea, vos tuviste un salto en el desempleo. Sí, En tampoco, el 89 el problema era la inflación, pero tampoco, en el corregime, 98. pero tampoco flexibilizaron las leyes laborales, ¿no? O sea, digo, metiste un esquema duro en materia de convertibilidad, pero puertas adentro, la flexibilidad laboral, quiero decir, esto no era Estados Unidos, digamos. Entonces, si los precios no van para atrás en el mercado, los salarios digo, no van para atrás, va a tener desempleo, hasta donde yo entiendo, estoy mal. O sea, digo, hubo mucha No, reconversión. coincido. O sea, vos tuviste muchas de las reformas se hicieron y algunas se hicieron a mi juicio mal, Claro. y algunas no se terminaron de hacer. O sea, la reforma laboral se intentó una vez, se intentó dos Sí, sí, veces, sí, no bajaste salió los nunca. costos laborales, después lo volviste a subir, Mm. y la reforma laboral la termina pasando de la rúa, y acordate cómo terminó esa reforma Sí, me laboral. O acuerdo sea, perfecto. Claro, tenés eh, razón. eh, Ahora, pero hubo, pero hubo, si querés, un cambio estructural fuerte, significativo sí, en las sí, sí. condiciones en las que operaban Sí. O las sea, empresas. O sea, sería las, em- la ley bases y todo lo que prometen que todavía ni noticia, pero sería una. No sé si es la ley bases, no, porque la ley bases no tiene detrás un cambio en el esquema tributario, ni tiene un cambio en el esquema laboral que estaba en el DNU, no estaba en la ley bases, ahora lo pusieron en la ley bases, que finalmente de lo que queda es mucho menos de lo que era originalmente. O sea, lo que digo es, para mí el cambio estructural que necesitas es mucho más que la ley bases
y mucho menos al mismo tiempo. O sea, en la ley bases metiste cosas, Ya te mezclaste. entendí, ya te entendí. O Para sea, mí vos no decís, tuvo ni un ordenamiento de esto, prioridad. esto no es comparable con el cambio sistémico de los 90 de momento. Después veremos qué sale, pero hoy eso no está. Y me dijiste que había una Pero no es tercera que pata. no, no, pero te digo, pero más, o sea, vos estás cortándole las transferencias a provincias y las provincias están subiendo impuestos. No hay una negociación para bajar impuestos. Te suben ingresos brutos, te Sí, suben inmobiliarios, los municipios te suben sí, sellos. sí. El corte en la infraestructura, digo, digamos, en el gasto de capital, te rompe la Pero infraestructura. O entonces sea, la amortización no se está cumpliendo. déjame preguntarte obsesivamente sobre mi punto de antes, ¿no? Es decir, che, le tiramos toda la recesión al sector privado y que se arregle. Le subo los impuestos, le meto el impuesto país, le dejo le clavé el dólar en 800, que se arregle con la inflación, no le desregulo nada. Digo, la recesión entonces... Tenés un tercer problema, que es la gobernabilidad. Por eso yo digo, son tres ejes. Ok. Es la macro, la micro y la gobernabilidad. Ah, Y la gobernabilidad para mí tiene tres dimensiones. Una dimensión tiene que ver con lo que el mercado mira, que son las encuestas, sí, o que no se prenda fuego la calle, o sea, que no se generalice lo que estás viendo hoy en Misiones. sí, Dos, te diría, es que pasen por el Congreso las leyes y que la Corte Suprema no las anule, sí, porque ok. Argentina es una república y es Sí, federal. sí, ok. Y la tercera, que para mí es la más importante, A ver. es que se extienda el horizonte de las decisiones. O sea, Argentina, que las transformaciones que se hagan son duraderas, porque Menem, aún con la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado, y habiendo pasado todas las reformas adicionalmente por el Congreso, cada privatización pasó por el Congreso, la reforma provisional pasó por el Congreso, todas pasaron por el Congreso, todas fueron aprobadas por el peronismo y el mismo peronismo después, en el kirchnerismo, dio marcha atrás todas las reformas, o Me sea, es gusta una mucho, calecita. sí, me gusta mucho esta parte, ¿no? Porque vos sos una economista brillante y ahora, además de las cuestiones micro y macro, decís, che, pero si no hay gobernabilidad acá, y aparte la analizás con lupa, diciendo que no se te vaya a la calle al diablo, que pasen las leyes y la corte no la anule, y que además no venga después la política y te cambie todo de nuevo, no hay horizonte y tal. Pero entendí tus cosas, las tres, y las entendí perfecto y me parece fundamentales. Pero yo quiero que me ayude a entender lo que yo no entiendo. Digo, nos mandaron una recesión gigante que el propio Milei anunció. Dice, a ver, mirá, acá hay un cráter, esto hay que cerrarlo como pueda, yo cierro el lado estatal, ustedes encárguense del lado privado de hacer lo que sea. Yo veo, corre por mi cuenta y capaz que me equivoco, que las empresas están perdiendo rentabilidad, que cada vez que las paritarias se van acomodando un poco más arriba, las empresas pierden rentabilidad, que no hay financiamiento de ningún tipo y que la recesión es dura y que raspa, 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 raspa en un sector que además no está tan fuerte a la hora de generar nuevo empleo ni de tener un horizonte largo para adelante. De esa palabra que a mí me duele mucho se llama recesión, porque yo laburo en consultoría en el sector privado. Desde la macro, desde tu posición, ¿qué hay para decir? ¿Viene más recesión? ¿Es razonable que haya recesión? ¿Estamos teniendo más recesión de la que hace falta? ¿Está planteado para que no haya otra manera de salir de esto que no sea a través de la recesión? Si yo te digo esa palabra que a mí me obsesiona, ¿vos qué me decís? Yo lo que digo es, vos tenías que sanear el balance del Banco Central, vos tenías que comprar dólares y tenías que de alguna forma licuar parte del excedente de pesos. Sí, Mi postura es que vos tenías que limpiar parte del excedente de pesos apuntando a estabilizar la demanda de pesos con menos controles. Ese era el objetivo. Para lo cual tenías que comprar reservas. Para comprar reservas, salvo que tengas un shock externo muy fenomenal, digamos, o que llueva demasiado y tengas una super cosecha y entonces las sí, exportaciones te peguen un salto, que te están pegando este año, pero no es tan abismal necesitas una contracción de la economía que te reduzca el nivel de importaciones. Entonces, lo que digo, la devaluación te resolvía el balance del Banco Central vía una recesión. ¿No? Digo, la recesión te reduce el nivel de importaciones, la recesión más el desarme de stocks de toda la cobertura que hubo en el gobierno anterior, sobre todo al final, en el intento de sacarle todos los dólares posibles al Banco Central, te reduce ese nivel de importaciones, ese nivel de importaciones te permite que el Banco Central compre dólares. Ahora, vuelvo al principio, yo te decía el 80-20. ¿Por qué para mí el 80-20 está mal puesto? El 80-20 te manda el 20% de las exportaciones al mercado de contado con liquidación. sí. Te ofrecen el mercado de contado con liquidación cerca de 1.600, 1.700 millones de dólares todos los meses, de manera tal que mientras vos mantengas regulada la demanda de esos dólares, el tipo de cambio se te quedaba quieto y la brecha te había comprimido. La compresión de la brecha, sumado al ancla cambiaria, te ayudó a moderar la dinámica de los precios y sobre todo, digamos,
el relato, ¿no? Digo, el mensaje a la gente de que ibas a una hiperinflación y hoy tenés controlado el dólar. En Argentina controlar el dólar te da gobernabilidad, si querés, de Sí, corto plazo, hasta que sí, dejaste de sí, controlarlo. sí. Ahora, Eso está en... mientras vos mandás el 20% de las exportaciones al contado con liquidación, Sí, esos son alrededor de 20.000 millones de dólares. al Tus año. exportaciones van a ser cerca de 100.000 millones de Ponele. dólares, hay 20.000 que Ah, mandás al contado. ponele, estoy de acuerdo. Tus importaciones, con este nivel de actividad, son 75.000 millones de dólares. Sí, O sea, actividad tu chiquita balanza comercial son 25.000. en Si tu recesión. balanza comercial son 25.000 y vos mandás 20.000 al contado con liquidación, la verdad que una vez que dejes de tener efecto este pago en cuotas de las nuevas importaciones, dejaste de comprar dólares. O te lo pongo al revés, No, la no, recesión que vos necesitas para seguir recapitalizando el balance del Banco Central es la que termina reventándoles la hoja de balance a las empresas que vos mencionás, o sea, a mis clientes, a tus clientes. Entonces, yo creo que ahí hay una inconsistencia del modelo. El modelo requiere una recesión demasiado violenta y larga. que en términos de gobernabilidad no se siente, y de hecho el propio gobierno ya te está diciendo, Milei pasó de decirte que vos ibas a una recesión de 2 años y ahora te dice que el salario ya le está ganando a la inflación e intenta expandir el crédito como mecanismo de expansión del nivel de actividad, prometiendo la recuperación, la famosa recuperación del segundo Bueno, semestre. está bien, pero entonces hagamos dos sacrilegios, ¿no? El primero es decir que tenemos liberalismo con impuesto país y proteccionismo. Yo no conozco muchos liberalismos proteccionistas, acaso porque el tipo de cambio esté mal. Y la segunda es que tenemos un liberalismo que está pidiendo una reactivación keynesiana, que sea que el salario le gane al dólar y a los precios de los alimentos para que reactive el consumo. Digo, Lo que digo es, muchas de las decisiones que estás tomando tienen que ver con el eje de la gobernabilidad. El problema es que el eje de la gobernabilidad, después de haber hecho semejante ajuste, bueno, termina dejando detrás el objetivo final que vos tenías. El ancla cambiaria prioriza la inflación. El mandar el 20% al contado con liquidación prioriza mantener baja la brecha. Pero tu objetivo, de nuevo, el objetivo principal de todo esto era tratar de generar una estabilización de la demanda de pesos. Y en el medio tenés, digo, si querés, el último discurso de los últimos discursos del presidente, que fundamentalmente te vuelven a instalar el tema de la dolarización y te hablan de un concepto que yo no había escuchado nunca, salvo en Venezuela, de dolarización endógena, bajo un concepto donde el Banco Central deja de emitir pesos. O sea, sí, la sí, verdad sí, es que sí. vas y venís todo el Espera. tiempo. Este último a mí me supera un poco porque veo algunas cuestiones coyunturales que me impiden pensar demasiado en una dolarización endógena. A mí se me hace muy difícil en el contexto actual de la microeconómico en pensar en un cambio de moneda sin dólares. A mí se me hace muy difícil eso. Pero quería preguntarte si lo que me estás diciendo en cuanto a las inconsistencias macroeconómicas que vos analizás muy bien y la falta de transformación micro que impide que las empresas se vuelvan más cómodas, si al fin del día el diagnóstico sería, mira, había que saltar un charco muy grande y nos quedamos cortos. Si en realidad esto era una cosa para hacer con determinado tiempo y llevarla a fuego lento y estamos arrebatando el asado. No le estoy echando la culpa al gobierno, estoy diciendo, si por las herramientas que ¿Te puedo tenía. decir otra alegoría? Sí, ¿Te puedo hacer una alegoría? sí, Vos en campaña dijiste que ibas para Ushuaia, sí, dijiste que ibas a la dolarización. sí, Sin dólares implicaba una reestructuración de contratos, ¿no? Un sí, plan Bonex. sí, El programa arrancó yendo para Ushuaia, para La Quiaca. O sea, tomaste la ruta a La Quiaca, no a la Ushuaia, a Ushuaia. sí. Y en algún momento te diste cuenta que estabas yendo a La Quiaca y querías ir a Ushuaia. Y pegaste la vuelta. Hay Pero, algo rarísimo en lo que estás haciendo. ok, ok. Pero digo, es curioso porque está bien, querían ir a la dolarización y al fin Y del... fueron a un esquema de Sí, shock controlado mucho más parecido a lo que uno imaginaba. claro, a lo que a vos, Ahora, de vuelta quieren ir a la a lo dolarización que a cuando vos estás a te, mitad de camino. sí, sí, a lo que a vos te parecía más razonable, ¿no? Porque acá siempre tuviste dos opciones, creo yo, ¿no? O metías un plan Bonex y rompías todos los contratos, que es lo que algunos amigos míos dicen, mirá, la verdad que el tamaño del desaguisado era tan grande que si vos no le haces garpar a algunos al principio, como en una quiebra, le vas a hacer pagar a todos por mucho tiempo. No hiciste eso, ya está, ¿qué va a hacer? Tomaste otro camino. Otros decían, no, mirá, soltá el tipo de cambio y vemos qué pasa. Yo ahí me siento más cómodo desde lo conceptual, sé que es muy difícil y no le echo la culpa al gobierno de no lo haya hecho, porque es muy difícil, pero vos siempre estuviste en el medio de esas dos cosas, ni plan Bonex, ni soltame el tipo de cambio que vaya donde sea. Siempre dijiste, mirá, acá hay un plan por hacer, se puede intentar razonablemente
Y entonces, que hayan ido a la Quiaca no creo que te haya disgustado al principio, pero ahora lo No, que... pero de nuevo, si el 80-20 me puso muy incómoda, Ok, pero te doy los números del 80-20. Vos estás mandando 1.600 millones de dólares por mes al contado con liquidación. sí, para bajar Desde la diciembre para brecha. acá estás hablando de 10.000 millones de dólares Sí, acumulados, sí, claro, que claro. podrían estar hoy en las arcas del Banco Central. Hoy en vez de traer 29.000 millones de las reservas brutas, podrías traerme 39.000, o que las netas en vez de ser menos 1.700 sean 8.000 millones. Sí, ok. Y del otro lado, la premura por bajar la tasa de interés y destruir el excedente de pesos de la forma que lo hiciste, te coordinó un carry fenomenal. O sea, el carry fue fantástico porque el dólar hasta hace una semana valía lo mismo que valía en octubre, Sí, con una inflación acumulada del 150% y un aumento en la tasa de interés acumulada del 100%. O sea, un carry donde duplicaste cualquier inversión en dólares y te quedaste en pesos. Ahora, todos los programas de estabilización incluyen el carry como mecanismo de salida. sí. Ahora, todos los programas de estabilización que incluyen el carry como mecanismo de salida, digamos, no generan un efecto puerta 2 al final. Porque si generas un efecto puerta Ya 2 te, al final, el día ya, que se desarma el carry, ya, tuviste que devaluar. ya te entendí, pero la pregunta es, concretamente, vos ves una mala praxis muy importante acá, digo, porque para meternos al hueso, Sobre todo al final, sobre todo la baja en la tasa de interés que hiciste al final y el movimiento de pasivos remunerados a deuda del tesoro que hiciste la semana pasada. Eso último no lo entiendo, por eso, como decía Miguel Bain, eh, él citaba siempre una frase, decía, en el momento del disparo, alguien le torció la mano al llanero solitario, ¿viste? O sea, fuiste para el otro lado. O sea, tu objetivo no era originalmente destruir el excedente de pesos de esta forma y desarmar los pasivos remunerativos. Vos desarmar la deuda del Banco Central y armar la deuda del Tesoro, te haces trampa al solitario, digo, porque finalmente la deuda del Banco Central, nosotros decimos, creaba pesos en forma endógena, sí, ¿no? Por la tasa de interés. sí. Ahora, en realidad no creaba pesos en forma endógena, creaba deuda del Banco Central en forma endógena porque vos los pesos que creabas los retirabas con deuda del Banco Central. Si esa deuda del Banco Central la pasás a deuda del Tesoro, Sí, es de un nuevo, para déficit un país fiscal. sin Es crédito, un déficit fiscal, claro. bueno, es déficit fiscal que no lo registrás porque la deuda del Tesoro no contabilizás los intereses como intereses, sino que al emitir deuda a tasa cero o a Ya te, descuento, ya te- aumentás. ya te entendí, pero esa trampa al solitario tiene patas muy cortas. Yo, a ver, cualquiera Bueno, se... pero estás jugando ese juego, pero estás jugando eso. Estás jugando eso con Pero, una particularidad, o sea, decir, no emito comput, o sea, no pongo la opción de recompra de deuda por parte no, del banco, no, ¿no? no, Digamos, de que el central me recompre la deuda. yo estoy... Pero puso un esquema de operaciones de mercado abierto que supone que las operaciones de mercado abierto regulan la liquidez del sistema financiero. La pregunta es esta, Entonces, si vos, yo estoy de acuerdo, pero la pregunta mía es esta, ¿eso es tan grave? Le cambiaste el collar al perro, o sea, antes lo que generaba por dentro del Banco Central lo tenés ahora... depende qué es lo que hagas. Si mantenés los controles de capitales, el perro sigue con collar. Ahora, si le sacás los controles de capitales, el perro se te va a ir al demonio. Sí, O sea, el juego es con controles de capital. Entonces, cuando vos decís esto es cepo dependiente, digamos, casi que te queman en la hoguera. Eh, es el cepo dependiente. juego es Ok, con un. para vos esto es cepo dependiente a esta altura ya. Esto es cepo dependiente. O Y sea, me parece que es muy difícil que salgas de este esquema, porque digo, en el Banco Central estás comprando, o sea, el Banco Central, digo, no acumulaste las reservas suficientes, y la verdad que en régimen, en la medida que vos empieces a pagar importaciones, si seguís manteniendo el 80-20, vas a dejar de comprar dólares. sí, y Y si dejas de comprar los dólares, bopreales los tenés que pagar ya. y luego, claro, entonces cuando Milei dice, yo no voy a emitir pesos por el déficit fiscal, no voy a emitir pesos por la compra de dólares y no voy a emitir pesos por los pasivos remunerados, bueno, va a tener que tener un superávit fiscal mayor para no generar ese aumento en la deuda. Y lo segundo es, si no voy a comprar dólares y no voy a emitir pesos por la compra de dólares, decime cómo hace el Banco Central para pagar los bopreales. Y la pregunta del millón es cuando vos ves la concentración de vencimiento de la deuda del Tesoro o el nivel de deuda del Tesoro en pesos, que hoy ya tenés 60.000 millones de dólares, 64.000 millones de dólares de deuda en pesos, que es comparado, o sea, dos terceras partes de lo que es la deuda de dólares con el mercado, o sea, esta sigue subiendo muy rápido, pero con vencimientos muy cortos, para hacerle la sostenibilidad, o sea, ¿cuál es la tasa de interés a la cual se puede endeudar la Argentina? Esperá, porque Cuando está, Brasil hoy se endeuda al 6 esperá, porque está en y vos grave. tenés un riesgo país de 1.200. No, Entonces digo, vos seguís fluctuando la tasa negativa, o sea, el juego es con tasa de interés negativa. Entonces a tu enumeración yo no lo llames inconsistencias, pero de cosas parecidas al esquema anterior, bueno, sumale el tema de la tasa de interés negativa, o sea, pero, seguís jugando con pero, tasa de interés negativa. pero espera, No digo yo que tenías que ir a tasa de interés positiva de arranque, pero en algún momento, si querés restablecer la demanda de pesos, o sea, la única forma de restablecer la demanda de pesos
Es remunerando los pesos y no rompiendo Espera, espera, contratos. porque me vienen dos inquietudes distintas. Esto me resulta súper interesante y, por supuesto hiciste zoom al fondo de cada uno de los asuntos, ¿no? Pero digo, engranaste un poco y me parece que vos estás ya ahora mucho más preocupada por lo que viene, si te entendí bien, ¿no? Decir, mirá, acá hay inconsistencias, no me están mostrando que las estén leyendo, no sé bien para dónde van a salir, me parece que querían ir para un lado y van para el otro. O sea, si yo te sigo bien, pues estás viendo que se terminó la luna de miel económica o el crédito al gobierno para cada cosa, en el sentido de decir, che, se están metiendo en un berenjenal. Creo todavía quieren un par de meses para sostener la historia, porque digo, todavía los números fiscales, en mayo la recaudación viene muy bien, la pueden sostener la historia. Todavía la compra de dólares debería sostenerse en los próximos 2 meses, porque la estacionalidad de la cosecha existe. Todavía la inflación te va a mostrar una caída en la tasa de inflación, no va a ir al 2, pero digo, va a estar Sí, abajo del 8,8. Todavía, no sé, digamos, el enojo con la clase política en general y la falta de ordenamiento político de la oposición. O sea, viste, la oposición habla sí, en tercera persona, dice, vos escuchás a los políticos y te dicen, la oposición no se ordena. Vos decís, pero hablen en primera persona, muchachos, digo. Pero está tan la descredibilidad de la clase política que la verdad es que frente a eso, el único que tiene alguna credibilidad en Argentina es sí, Milei. O sí, sea, Milei es sí, auténtico. sí, Le habla a la gente sí. le cree. Y es una cuestión de creencias. Está bien, pero espera, espera. Hace un rato hicimos un análisis técnico que fuimos siguiendo milimétricamente y parecía que se va quedando sin tubo de oxígeno para las magias que tuvo que Quedando hacer. sin tubos de oxígeno, pero no en los próximos 2 meses. Ok, está bien, pero estás diciendo algo muy importante. Es decir, tenés 2 meses de oxígeno, o sea, no es menor lo que estás diciendo. Digo, Bueno, pero algunos se ahogan con 2 meses de oxígeno, ¿viste? Te pones nervioso abajo del sí, agua, ok, ok, te ok. puede faltar el Tiene, aire igual. tiene margen, pero se le están estrujándolo un poco, porque viene de un lugar muy malo y otro poco porque, según lo que vos nos describís, ha hecho algunas malas praxis. Ahora, para ir, voy a dar lugar al último tramo de inquietud que me generan todas las cosas que vos decís, que insisto, son muchas y vas muy rápido y pensás demasiado rápido, entonces no es fácil procesarla de una vez. Pero ya nos hiciste una descripción de lo distinto que es con la convertibilidad. Nos contaste qué inconsistencias tiene esto, porque es un modelo que necesita más recesión por más tiempo para comprar dólares. Nos contaste que los precios relativos no están alineados. Nos contaste que al fin del cuento están generando más deuda en dólares. Nos contaste que no está tan claro el programa que ellos intentan monetariamente para adelante en cuanto a las tasas de interés y tal y cual. Eh, y que por algún rato tienen oxígeno, por la credibilidad política, por el 56%, porque la cosecha va a seguir, porque la inflación va a bajar, porque la gente todavía se aguanta en la recesión, porque el desempleo no es muy grande, qué sé yo, hay espacio, hay espacio. Ahora, la última pregunta es esta, ¿no? El último tramo de esto, de mi inquietud es esta, decir, bueno, para. Ya entendí todo esto. ¿Qué debieran hacer hoy para reconducir lo que va mal y encauzarlo hacia donde vos crees que va bien? Porque eso me falta para terminar de entenderte totalmente. Todo lo otro lo seguí bien, creo. creo. A ver, digo, yo de arranque tenía una hoja de ruta y mi sensación es que yo se había arrancado con una hoja de ruta bastante parecida a lo que uno imaginaba. Con algunas cosas que a mí me molestaban. El 80-20 creía que era un problema, cada día que pasa es más problema. Ahora, la situación del balance del Banco Central sigue muy distorsionada. Sí, O sea, vos corregís los pesos, pero digo, no tenés dólares. O sea, sí. y mientras tanto, la pregunta es cómo se financia el tesoro. O sea, vos tenés que generar una sostenibilidad de la deuda, o sea, la tasa de interés tiene que bajar lo suficiente como para que Argentina pueda refinanciar esa deuda en el mercado. Y ahí me parece que hay una inconsistencia. Vos me decís, ¿cómo lo corregís? No me queda muy claro cómo lo corregís ahora. Pero estoy segura que no es desarmando los pasivos remunerados. O sea, creo que vos terminás de desarmar los pasivos remunerados y tenés un problema del otro lado inmediatamente. Sí, el mismo problema. Este, El mismo problema. es de mayor, te diría, porque finalmente vos estás metiendo la deuda del tesoro dentro de los balances de los bancos. Entonces la discusión vuelve a ser la misma, o sea, ¿cuál es o sea, cómo resuelves el problema? Supone que en algún momento los que tienen la deuda te la quieren devolver. Pero si no viene Papá Bueno, Noel, digo, la única forma de salir es comprando la deuda y emitiendo los pesos. pero, Entonces, ¿a qué haces ahí? O sea, siempre la discusión es reestructuración o licuación. Ahora, el problema que vos tenés es que la licuación del programa no fue para todos por igual. Como me dice un amigo mío, Ariel Avelar, dice, a los jubilados sí, los les mataste. pasaste la ninja, Sí, ¿viste? los Les pasaste la mataste. licuadora que Sí, va sí, a los múltiples mataste. Sí, revoluciones. y son A, muchos. a- a un importador que se cubrió con LEDIPS y después salió de las LEDIPS a tiempo y se colocó en tasa, hoy tiene más dólares de los que tenía original, más pesos para comprar de los que tenía originalmente.
Y los balances de los bancos los inflaste. Sí, Entonces sí, lo que sí. digo es, si vos lo que haces este pasaje, o sea, el punto es cómo salir, o sea, por eso la Espera, pregunta espera, es, espera, porque esto que dijiste también está buenísimo. O sea, digo, acá los jubilados garparon, hay otros en el medio que menos, que son los importadores que les perdonaste todo en el concurso, y a los que te prestaban en el concurso, no solo que les pagás, sino que les pagás más que lo que tenían. Entonces, y un poco sí. o sea, lo que dice mi amigo es que no, Y y no resolviste el problema. por eso, Y no resolviste el problema y la disyuntiva vuelve a ser, digo, si eventualmente te equivocaste, otra vez licuación o reestructuración. y la licuación va a caer Eh, sobre los mismos. En la recesión del sector privado, no, en el sobre salario de todo, los o sobre jubilados. los mismos o sobre todo. Y bueno, a los jubilados están indexados más cortos ahora, o sea, ya tenés un mecanismo, o sea, cada vez vas creando mecanismos de indexación que te convierten, o sea, finalmente la discusión es cuánto rompes contratos, cuánto podés licuar, que también es una ruptura de contrato. Lo que pasa es que cuando vos licuás los Sí, pesos, no estás sí, rompiendo el sí. contrato, estás rompiendo un contrato, digamos, moral, si querés, pero no un contrato. Ok, te hago la Eh, última. Ya entendí, eso lo entendí también, y que es desparejo y que los que tienen plata en los bancos no perdieron nada y que los bancos ganaron mucho y que los jubilados se hicieron polvo y los importadores salvaron su guita de afuera. Eso lo entendí también. los que compraron activos argentinos, no, y los que compraron activos argentinos, el Y, trade fue y maravilloso. los que hicieron, Duplicaron en dólares, o claro, más que duplicaron en los que dólares. hicieron carry trade y Eh, financiaron este tramo se llenaron. Está perfecto, eso lo entendí todo. Es quién está pagando esta fiesta y cómo, más allá de los discursos. Pero ahora, el hada buena no viene. No viene el hada buena, Papá Noel no existe. yo qué sé, siempre el mundo te puede dar una oportunidad, ¿viste? O sea, pero no lo uso. O sea, el último informe lo llamamos ajedrez o juego de la oca, ¿no? Porque el ajedrez tiene estrategia. En la estrategia vos podés ganar o podés perder, pero tenés una estrategia, tenés un objetivo y sabés a dónde querés llegar. Podés ganar o perder, pero hay una estrategia. Está bien, pero. En el juego de la oca no hay Espera, estrategia. espera, Ahí te toca espera. la preta, tenés que volver para atrás, llegaste al final, te toca el número 6 y te faltaba un casillero y te retrocediste 5 Espera, espera, casilleros. espera. Y puede Nosotros, ganar el que venía al final. nosotros una vez o dos veces por año hablamos y vos tenés la amabilidad de permitirme hacerte un montón de preguntas y tal y cual. Digo, si yo te entiendo bien, eh, estamos hablando del mismo tono que alguna vez hablamos de Guzmán o de Massa. Es como que este es un plan que no tiene Eso lo nada. dijiste, eso lo dijiste vos, pero estoy tan enojada como entonces, sí. Estás enojada, claro, estás enojada como cuando Guzmán o con Massa. Digo, en tono de voz, digo, hablamos una o dos veces por año. Cuando hablamos la vez pasada me parece que había como una luz para decir esto se puede acomodar, y hoy veo que esa ventana tiene un blackout un poco más abajo, ¿no? O sea, según tu perspectiva. Sí, y mi sensación es que lo que hiciste la semana pasada de tratar de desarmar los pasivos, o sea, ves a la baja en la tasa de interés agresiva me puso nerviosa, pero y el ancla cambiaria, o sea, de tratar de poner todo al 2%, digamos, a como dé lugar, aún dando marcha atrás con la corrección de precios relativos y atrasando el tipo de cambio de la forma que lo está atrasando. ¿Te parece atolondrado, Pero apurado? acelerar la baja en la tasa de interés Ah, de la forma que lo hiciste para, digo, yo qué sé, digo, dejar, o sea, insisto, digo, para reconstruir o sea, el objetivo era construir una moneda, o por lo menos mi objetivo era construir una moneda. Y para construir una moneda tenés que empezar. Un día los países empiezan, después de desastres, pero empiezan. Y Argentina es como que nunca, o sea, siempre buscas atajos. Y mm. este es un nuevo atajo con palanca. Con una palanca que es distinta a la palanca del gobierno de Macri, si querés, porque la palanca del gobierno de Macri fue financiamiento explícito, acá no hay financiamiento explícito, acá hay un financiamiento, si querés, más Sí, compulsivo, sí, los Bopreales o pero el en alguna carry. medida es un poco es. eh, Y sí, y si eso se va, tenés problemas. Ya entendí, ya entendí. Perfecto. Bueno, mil gracias por explicarme, por explicarnos. no, gracias por la invitación. Siempre muy interesante. Nada, muy simpático cuando te enojas. Porque decís mucho con el tono. Bueno, Marina, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Ha sido muy No, gracias por la gentil. invitación. Bueno, Adiós. conversé con Marina del Poyeto. Es a mi juicio, es quien mejor hace las cuentas en la Argentina. O sea, no hay quien. O sea, quien sigue en serio todas las cuentas de toda la macro y nada, es el estudio de Marina que ella dirige Cobo. Y está haciendo algunas advertencias muy severas, ¿no? Ella sí ve atraso cambiario, sí lo ve. Eh, Está muy preocupada porque para comprar dólares la economía tiene que seguir en recesión, y si reactivara no podría comprar dólares, lo cual es difícil de imaginar cómo se sale de ahí. No se han pasado ninguna reformas que alivien a la micro, entonces eso puede seguir generando problemas bueno, en las empresas, en los laburantes. La economía está hipercerrada, o por el impuesto país que hacía falta para el déficit. O sea,
parece un juego donde, ella dice la oca, pero donde algunas puertas se van cerrando, ¿no? Mi pregunta, y ya me voy y dejo la pregunta, es si al fin del día esta es la consecuencia de intentar arreglar algo muy, muy grande, muy grosso, digo, un agujero gigantesco, con muy pocas herramientas, si quiere herramientas políticas, donde necesitas resultados un poco rápido y donde para domar esto te la tenés que ingeniar haciendo algunas cosas que al final son difíciles de hacer converger hacia una economía normal, ¿no? Argentina no está en un lugar normal. Bueno, veremos qué dice la opinión pública de alrededor del apoyo que da el presidente, de cómo se sostiene esta recesión y por cuánto tiempo, y de todo el resto de las variables que la economía siempre estará abierta y que al fin del día no sabemos para dónde va. La semana que viene nos vemos, si Dios quiere. Gracias por la compañía.